Numeral, a los banqueros le pido, a los banqueros les pido, numeral, a los banqueros les pido. A esta hora es tercera tendencia en Colombia. Doctor Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, el gremio de los banqueros, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Un saludo a Andrea, a Paola y a todos los oyentes. Bueno, doctor Santiago Castro, yo quiero que arranquemos con esa crítica que hemos escuchado en los últimos días, que se ha venido multiplicando y que a esta hora es lo que muchos de las personas que están trinando con el numeral a los banqueros les pido, se están haciendo. Y es, ¿por qué razón no se está haciendo ese traslado inmediato, casi automático, de los recursos del sistema de segundo piso, los beneficios que el gobierno ha tratado de darle a los bancos para garantizarle a las pymes, pero también a las personas que están un poquito en dificultades en medio de esta emergencia, el dinero para que sea fácil el acceso a los créditos, para que de verdad puedan aprovechar esos beneficios y que no se queden ahí bloqueados en los bancos? ¿Qué es lo que está pasando, doctor Castro? Juan Pablo, lo primero es que habría que poner tu pregunta en un contexto adecuado. Es si la banca estaba actuando de acuerdo a los instrumentos que ha tenido. Y la respuesta es sí, lo hemos estado haciendo. Si hablamos de las líneas de redescuento de bancos de segundo piso, en este caso aludo específicamente a Bancoldes, que ha sacado dos líneas Colombia Responde, una por 250 y la otra por 250.000 millones y la otra por 350.000 millones, en total 600.000 millones. En este momento no queda sino menos del 20% de esa línea por colocar. O sea, más de 500.000 millones se han utilizado y se han comprometido en esas líneas. Y si vamos a las líneas de garantías que el gobierno, yo creo que de una manera audaz y haciendo un gran esfuerzo, ha puesto a disposición de la banca. Nosotros recibimos el jueves por la mañana las circulares de parte del Fondo Nacional de Garantías. Estuvimos el jueves y el viernes trabajando con toda nuestra fuerza comercial, dándole la capacitación respectiva para que la entendiera, para que la pudiera manejar, para que la pudiera comunicar y que eso se tradujera pues en soluciones para los clientes. Desde ayer estamos intensamente trabajando y no tenemos reportes hasta hoy. Hoy es martes, pues estamos al mediodía, pero sabemos que hasta ayer habían llegado solicitudes para captar parte de esos 20 billones que se podían apalancar a través de las líneas y que ayer habían llegado solicitudes por 2 billones. O sea, en un solo día, el 10%. O sea que si nosotros miramos un horizonte en los próximos 10 días, pues vamos a tener casi que copadas esas líneas. O sea que no ha habido ni inacción, no ha habido ni falta de disposición, no ha habido ni pereza ni falta de solidaridad por parte de la banca. Bueno. Hemos actuado de manera coordinada con el gobierno y hemos estado dando las soluciones en la medida que hemos tenido también, obviamente, las herramientas para hacerlo. Pero si nos vamos más atrás y vemos lo que fue toda la línea de refinanciaciones, nosotros llegamos a una cifra impresionante de 124 billones de refinanciaciones en menos de un mes. Pero déjeme preguntarle específicamente por ese tema. Del gobierno a través del Banco de la República y con los apoyos de la normatividad que nos permitió, obviamente, no contar eso como provisiones, sino tener que reportar a los clientes. Pero déjeme preguntarle por lo que le preguntaba Juan Pablo, especifiquemos más. Bueno, entendiendo que usted nos dice que solamente falta un 20% de esos créditos por colocar y pues entendiendo también que si son las cifras que ustedes tienen, pues hay que creerlas y son reales y seguramente las personas que se están quejando acá son las que no han tenido la suerte de acceder a esos créditos, pero quiero saber si específicamente con esa plata o si se están utilizando esos recursos para hacer sustitución de cartera vieja. Es decir, no se están dando créditos nuevos, sino que se están refinanciando deudas que las empresas o los microempresarios tenían anteriormente. Para ser más clara,
de pronto el banco les presta a las personas la plata o esos recursos de Bancoldex, pero para que con eso paguen deudas que ya tenían. Eh, Paola, eso se dio a raíz de que la primera línea Bancoldex, o sea, de que fue Colombia Responde, no estoy hablando de la segunda línea, no decía específicamente que no se podía utilizar para poderla aplicar a refinanciaciones. Esa línea estaba habilitada y estaba legítimamente habilitada para refinanciaciones. Y sabe, cuando contamos todos los 600.000 millones, ¿cuánto al final va a ser para refinanciaciones? Menos del 1%. O sea, 99 punto y pico por ciento fueron para créditos nuevos y no para refinanciaciones, siendo que las refinanciaciones no son un mecanismo, como bien lo ha explicado el presidente Bancoldes, Xavier Díaz, específicamente. Se le dijo que una manera de irrigar liquidez a ciertos sectores estresados en el sector turismo y en agencias de viaje y en otros sectores que estaban necesitando esos recursos era precisamente darle mejores condiciones en tasas a los créditos existentes. Pero eso era una utilización legítima, se dio y al final termina siendo menos del 1% del total de uso de las líneas de redescuento del gobierno. De todas formas, yo quiero saber, doctor Castro, si la cartera de microcrédito, como por ejemplo lo denunció el senador David Barguil, se ha venido deteriorando. Si, digamos, entre 2014 y 2018, según los datos que él da, pues hubo un decrecimiento de 1.4% en este momento y con esta situación, ¿ese decrecimiento es más crítico? Miren, es que deterioro, lo que me imagino que querías decir era que se está disminuyendo, porque deteriorando estamos hablando de la calidad de la cartera, y la calidad de la cartera hasta que empezó la pandemia venía mejorando ostensiblemente en todas las líneas. Obviamente, pues este sector de microcrédito es un sector que está luchando con las uñas. Son muchos bancos, algunos de los cuales incluso no son con ánimo de lucro, sino que cuyos dueños son fundaciones extranjeras que están haciendo un trabajo fenomenal en sectores complejos de entornos urbanos y en sectores rurales peleando con el gota a gota. Obviamente tiene esa techo, que es el tope de la tasa del microcrédito que no les permite, digamos, competir más. No te puedo decir, digamos, a qué se ha debido que como porcentaje del total de cartera no hayan tenido un crecimiento, pero es un sector que si vemos ya el comportamiento de los últimos 10 años, porque es que comparar un año frente a otro es muy difícil, si vemos el comportamiento de los últimos 10 años ha tenido un crecimiento notable. Bien, doctor Castro, le voy a plantear una pregunta que nos llega con el @ huellas creativos y el numeral a los banqueros les pido. Escribe, los préstamos de Bancoldex no son para independientes y microempresas, quedamos sin opciones. ¿Eso es así? ¿Existe una diferenciación de a quién le van a focalizar estas ayudas y entonces independientes o microempresarios no se ven cubiertos por esta gran sombrilla de ayudas desde el sector financiero? No, es que, ojo, ¿no? Que son respuestas focalizadas. Los créditos de Bancoldex, cada uno tenía una focalización de esos apoyos. Y eso, pues, eso es pues Bancoldex, pero pues siendo dueño del Estado, digamos, es el Estado el que define esas focalizaciones. Pero esos son frente a créditos de redescuento. Frente a las garantías, y el presidente ha sido muy claro en esto y lo lleva anunciando en sus últimas alocuciones. Las garantías hay para MIPYME, la línea es de un apalancamiento de 20 billones. ¿Eso cómo se hizo? Capitalizando el Fondo Nacional de Garantías entre 3,5 o 3,67 billones. Digamos, no les puedo dar la cifra exacta porque eso lo están haciendo por tramos. Pero la idea es apalancar 20 billones en créditos a MIPYMES. Acordémonos, MIPYMES es micro y pequeña y mediana industria, para créditos que solventen el pago de nómina con unos compromisos de que no haya bajas laborales, y esas garantías son hasta el 90%, o sea, el 90%
del riesgo lo asume el Fondo Nacional de Garantías. Bien. Para Sí. lo que es capital de trabajo, 80%, y para lo que es independientes, hay hay una garantía del 80%. O sea, no creo que el gobierno esté dejando por fuera Listo. eso, porque ha sido Entonces, clarísimo en la focalización. dicho esto, doctor Castro, ¿cuál es el porcentaje de negativa a las solicitudes de créditos o de ayudas que están teniendo ustedes? ¿Por qué? Porque estoy leyendo ya infinidad de comentarios con el numeral a los banqueros les pido, en donde se quejan, dicen, vamos a los bancos, nos piden un montón de papeles para luego decirnos, usted no aplica para merecer este beneficio. ¿Cuál es el porcentaje de éxito, digamos, de quien en este momento está acudiendo a un banco a pedir que le ayuden? No, digamos, ese porcentaje tendríamos que decirlo frente a qué duración del tiempo. Si me hablan frente a las condiciones de garantía que tenemos listos los bancos desde ayer, pues tendríamos que esperar el primer balance de los primeros 5 días. Hoy no te lo podría dar, porque es unas líneas que apenas empezaron a ofrecer ayer. Ya ver antes qué es el porcentaje, con mucho gusto te consigo las cifras, no la tengo a la mano. Pero de todas formas, pero usted habla son con dos los épocas banqueros. diferentes. Pero usted habla con los banqueros, usted habla con la gente que está al tanto de esta realidad, doctor Santiago. Es que yo veo que mucha gente dice, es que nos están negando las ayudas. Llegan a los bancos y se estrellan con una pared y es que no es tan fácil acceder a las ayudas que el gobierno pues lanza y anuncia con bombos y platillos en las alocuciones nocturnas. Entonces se genera también una desazón absoluta porque quienes aparecen o quienes quedan aquí como los malos de la película, usted me perdonará, pero son los bancos. Porque el gobierno dice, ahí están las ayudas, vayan a los bancos y los bancos pues bloquean esas ayudas o no las entregan con la facilidad como se deberían entregar. No, pero yo les tengo que responder es con cifras. Yo solo me puedo basar en cifras y en realidades. Yo tomo es datos oficiales, no datos que nos inventamos ni que No, pues que yo tampoco me estoy inventando esto, doctor Castro. Estoy leyendo los trinos y lea los trinos, doctor Castro. Pero es que vea, yo le si tengo usted le las pregunta, cifras que usted dice, doctor Castro, y es que precisamente son cifras que ustedes mismos han compartido y ahí es donde uno ve la diferencia, porque según esta información que envió a su bancaria ayer, a las microempresas se le han prestado desde el 24 de marzo de este año, se les han desembolsado nuevos créditos por 34.782 millones de pesos, 34.000 millones de pesos. Pero en cambio a las pymes y a las grandes empresas se les han desembolsado 15.2 billones de pesos. O sea, 32.000 a las pequeñas y 15 billones a las grandes y a las pymes. ¿No pareciera entonces que le están prestando al que tiene plata? Y más cuando en principio la economía colombiana y sobre todo el empresariado colombiano en casi el 90% está compuesto es por MIPYMES. sí, pero ojo, ¿no? No confundamos número con montos. La mayoría del empresariado obviamente está cubierto por MIPYMES, pero los montos de la cartera históricamente no han sido así. Entonces, hablemos de series. Y entonces eso solo se los podría decir. Háblenme de, una cosa es que me hablen de alguien que pidió una MIPYME, que pidió un crédito la semana pasada y que necesitaba que le resolvieran la semana pasada, donde no teníamos la garantía del 90%, y otra cosa es que me hablen se lo del tengo de hoy, porcentaje. se lo tengo de hoy, doctor Castro, acaba de llegar por Twitter, lo hace @Fendivera. La asesora del Banco Itaú me dijo hoy que si yo no facturo 800 millones al año, no me prestan como microempresa. Y como persona natural, dicen que tienen que hacer los estudios de crédito. Pero como les debo, dicen que no. No conozco el caso, con mucho gusto lo reviso, No, pero yo te digo no Pero le tenemos pasa a la posibilidades de hoy. Ustedes pueden tener pero versiones pongámonos de en los, alguien. pero doctor Castro, El Twitter pongámonos de en los estos zapatos. mensajes. A ver, Andrea, por favor, continúe. No, lo que usted dice es muy cierto y es que solamente basta mirar, doctor Santiago Castro, con el numeral a los banqueros les pido, si usted puede echar una revisada y hay mucha gente que está escribiendo, por ejemplo desde Bucaramanga, César Julián, yo estoy súper damnificado con lo del COVID-19 en el restaurante y no hemos podido acceder a eso y lo hemos intentado varias veces. También nos dice Daniel Mauricio, a los banqueros les pido, dejen de ganar un año de dinero, apoyen a sus clientes congelando pagos de cuotas sin costo. Digamos, usted es muy específico en cada respuesta, pero quiero hablarle de manera general frente a estas quejas, que son una realidad, que son evidencia, que las personas están escribiendo, ¿qué solución les da
¿Hay demoras, hay retrasos, se va a ver mayores acciones en los próximos días para contestar estas quejas? ¿O qué le responde puntualmente a esas personas de carne y hueso que nos están escribiendo hasta ahora? Miren, lo primero es que nosotros respondemos, es obviamente, le puedo decir, es como porcentajes. Yo no sé eso qué porcentaje de los solicitudes es. Con mucho gusto, cuando ya tengamos un balance de esta semana, de los 5 días, y entonces uno puede decir, efectivamente, esto es lo que estamos logrando hacer. Lo que le estoy diciendo son cifras. Hasta ayer por la noche se habían tocado garantías del Fondo Nacional de Garantías por el orden de 2 billones. Y esas líneas, las que están disponibles, no son para grandes empresas, son para MIPYMES, son para independientes. O sea que, pues, sobre eso, con mucho gusto, te puedo responder frente a eso. Obviamente, las empresas que no estén clasificadas en esas líneas de apoyo, pues tendrán que seguir el curso normal, que es el análisis de riesgo, entre otras, porque nosotros manejamos unos dineros del público. Es que a la gente se le olvida y muchos de nuestros críticos dicen, oiga, pero ¿cómo es que así que no se puede ir llevando solamente el PILA, llevando solamente firmando la garantía? No, nosotros tenemos que ser absolutamente responsables porque tenemos una norma, tenemos una ley, tenemos que cumplir unos niveles prudenciales de riesgo y tenemos que salvaguardar unos ahorros y unos depósitos, y esos depósitos y esos ahorros y esos CDT son sagrados. Pero ese Entonces, riesgo no pues, es el que está obviamente, cubriendo el Estado a través de estas garantías. claro, pero es que usted me está hablando, incluso me pone un ejemplo de una persona que no clasificó como MIPYME. Entonces, pues yo le puedo decir, sobre resultados, hagamos el balance de Claro, pero estos días, de cómo va a ser, y no me diga ahorita que le diga cómo informaciones que ni nosotros, ni la listo, super en estos momentos listo. tienen. Se lo entiendo, doctor Castro. Pero entonces, si yo fuera dueño de una MIPYME, ¿cuánto tengo que ganar o cuánto tengo que mover en plata al año para que un banco me diga que sí facilito el préstamo? Miren, mi pyme está claramente definido. Toda empresa que tenga ventas superiores a los 50.000 millones al año, certificadas del año pasado, porque pues es el año inmediatamente anterior, no es mi pyme. Todas las otras entran como mi pyme, O sea, así, a menos así, que así no mueva tenga una 50 millones de empresa pesos al año. conformada, 50.000. No, por eso, pero si yo muevo 50.000 millones 50, de pesos al por año. eso, pero si yo muevo 50 millones de pesos al año, 50, porque es que tengo una papelería en una esquina. Y la papelería la tengo Y un cerrada porque no empleado. puedo abrir. Y un empleado. Y muevo 50 millones de pesos. ¿Es fácil que el banco me otorgue alguna de las soluciones que hoy día se están ofreciendo? O O le en- toca pedir un crédito normal de persona natural, ordinario de consumo. No, es que muchas de las personas que no están conformadas como una empresa y no tienen razón social. Entonces, pues si no tienen razón social, pues obviamente tienen que pedir, es como persona natural. Sí. Bueno, doctor Castro, ahora quiero preguntarle por el tema de la reducción en las tasas de interés, por ejemplo, en productos como una tarjeta de crédito, que esto también es lo que tiene muy preocupados ahorita a los colombianos, que pues a raíz de toda esta situación seguramente no tienen cómo pagarla. Dice también el senador Barguil en sus denuncias que ha hecho que aunque el Banco de la República disminuyó en su última junta directiva la tasa de interés de intervención en 50 puntos básicos, recordemos que la pasó de 4,25 a 3,75%, pues que esto no se ha visto reflejado en esos intereses y que incluso hay 7 de los grandes bancos en Colombia que la subieron. Dice él que la subieron más de 139 puntos básicos por encima de las tasas vigentes. Revisando las cifras que ustedes entregan en Asobancaria, pues dice que entre el 6 y el 10 de abril la tasa bajó, la tasa efectiva anual de interés para tarjetas de crédito bajó a 19,68%, pero esta realidad no la están mostrando los extractos de las personas que incluso nos han enviado imágenes en donde ya la tasa se está pegando a la usura por encima de 28 puntos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha bajado la tasa de interés en este tipo de créditos? No, primero, pues es imposible lo que afirmas. Nunca una tasa puede pasar por No, encima de yo la no tasa estoy de diciendo usura que pasó, sino porque que se sería está incumplir. pegando, no se No, está pasando, pero sí se está pegando. después de pegar dijiste que hasta por encima, entonces te corrijo, no es por encima. Pero te No, puedo yo no dije eso por también, encima. es decir, si nosotros comparamos las semanas del 24 y 28 de febrero con la última semana que tenemos información, del 6 a 10 de abril,
muchas tasas de interés. El promedio en tarjetas de crédito tuvieron una rebaja de más del 1.5 puntos porcentuales. Ahora, estos son promedios. Nosotros no manejamos uniformidad de tasas por la misma razón que te dije antes, de que nosotros no podemos hacer acuerdos sobre el costo de productos y servicios. No, eso sería cartelización. Entonces, tú me puedes salir con un ejemplo de una entidad, pero hay otra entidad que hizo rebaja. Incluso en los créditos refinanciados, en gran parte, unas rebajas sustanciales de las tasas de interés, unas de manera general, otras dirigidas a compras en supermercados y droguerías. Pero el promedio que nosotros tenemos es que en tarjeta de crédito persona natural hubo entre el 24 y el 28 de febrero y entre el 6 y 10 de abril una rebaja del 1.63 y en cartera de consumo, ya sin tarjeta de crédito, una rebaja del 0.3. Sí, quiero leerle algunos de los comentarios hasta ahora. Numeral a los banqueros les pido, dice Douglas Cañón, que no se aprovechen de la necesidad de los colombianos, que no digan más mentiras y rebajen las tasas de interés. Dice Andrés Coy, a los banqueros les pido que no pidan, que den. Y usted da unas explicaciones, pero no hay que estar de espaldas también a lo que opina la gente, la ciudadanía en las calles a esta hora, que nosotros somos un puente de las opiniones que llegan. La pregunta es, ¿qué están poniendo los bancos en esta emergencia y cuál es el aporte entonces de los bancos si usted ha recibido tantas críticas como vocero de Asobancaria por parte de ciudadanía y de senadores que denuncian que sí están subiendo las tasas de interés y que no están poniendo lo que deberían en este momento de emergencia versus las ganancias que han tenido millonarias? No, lo primero pues es entendible y yo como persona que obviamente formo parte de un país que está viviendo una pandemia, entiendo las angustias, entiendo también la necesidad de buscar culpables y entiendo la necesidad de desfogarse, porque cuando hay necesidad de liquidez, pues dicen, pues ¿quién me tiene que dar liquidez? Pues los bancos. Pero obviamente nosotros estamos confundiendo temas de cómo operan los bancos aquí y en cualquier lugar del mundo y lo que es una política pública de irrigar liquidez a todo el mundo. Ahorita se está haciendo por sectores, entonces hemos tenido unas herramientas para irrigar liquidez a las MIPYMES, para irrigar liquidez a los trabajadores independientes, y eso lo estamos trabajando a raíz de las circulares del Fondo Nacional de Garantías que llegaron el jueves en la mañana, y como le dije, trabajamos para formar a nuestra fuerza comercial y estamos trabajando en eso desde ayer. Sobre eso no tendremos un balance sino hasta cerrar esta semana. Pero cuando me hablan de que ¿qué han puesto? Nosotros hicimos unas refinanciaciones por 124 billones de pesos, la cuarta parte, más del 25% de la cartera comercial en nuestro balance, sin acudir a un peso del erario público. Claro, eso sí, con apoyo de liquidez del Banco de la República, que lo están haciendo aquí y obviamente todos los bancos centrales lo están haciendo en el mundo, y con unas medidas muy importantes por parte de la superintendencia, sin los cuales hubiera sido muy difícil dar esos apoyos. Pero también reiterar, haber refinanciado 124 billones en un momento en que el país lo requería, que lo estaba clamando a gritos, es una proeza que no se ve en muchos otros sistemas financieros, que se haya hecho un esfuerzo de esos sin tener apoyo del presupuesto nacional. Ahorita la dolencia es otra. Ya no hablan de lo que se ha hecho para refinanciación sin hablar de créditos nuevos. Listo, entendemos. Ahorita la prioridad es créditos nuevos, irrigar nueva liquidez a la economía. Y en eso estamos trabajando con las herramientas que se han diseñado, y esta coordinación ha sido muy estrecha con el gobierno nacional. Claro, permítame, le pregunto algo que también usted estaba respondiendo ante el Congreso de la República y que se resume en una frase que usted ya debe conocer perfectamente de la denuncia hace unas horas del senador Jorge Enrique Robledo. Dice, el gobierno nacional, en asocio con el Banco de la República, tomó una medida para regalarle a los bancos $500 millones de pesos. ¿Cuál fue su respuesta al Congreso de la República para que nos lo diga aquí hasta ahora? Pues que es absolutamente falso y traído de los cabellos, entre otras, porque si a nosotros nos rebajan las encajes del 11 al 8% y con eso se liberan 9 billones, pues en un escenario ideal nosotros hubiéramos dicho, ay, qué bueno,
vamos a poder prestar 9 billones, incluso para todos los tipos de carteras, cuyos rendimientos son muchísimo más que los rendimientos de deuda pública, que por ser obviamente la inversión más segura, también es la menos rentable. Entonces, decir que una inversión forzosa que nos liberaron de encaje para invertir en papeles de deuda pública que nos están regalando la plata, pero ¿a quién se le ocurre eso? Yo creo que pocos saben del tema económico o del tema monetario quienes han llegado a hacer esa O sea, afirmación. la banca no Pero sí no colocó esos 9 billones de pesos en créditos nuevos con unos intereses que le van a generar los 500.000 millones de pesos de ganancias anuales al sistema financiero. nosotros compramos TES a la tasa de mercado de TES y los rendimientos son los rendimientos que dan los TES. O sea, pero esos rendimientos, Que son usted 500 misma me millones. dice, no sé lo que sea porque la tasa de los TES van variando, pero usted misma me dice que hay tasas de tarjetas de crédito por encima del 20%. ¿Usted creería que si fuéramos a mirar cuál fuera el interés de la banca, no hubiera sido más atractivo colocarlo en unos créditos de consumo que pueden estar rentando el doble o el triple? Entonces, pues, que no vengan, me parece injusto con el gobierno, que lo que hizo fue, de una manera audaz, buscar una fuente de financiación para el gobierno sin tener que acudir a emitir, que es lo que quieren muchos que tienen unas tendencias ideológicas y económicas diferentes, las respeto, pero eso no es lo que está pasando en el mundo, no se está poniendo a imprimir dinero del Banco de la República, y aquí lo que se hizo es utilizar un dinero que ya la banca tenía para que los bancos hicieran una inversión, una compra forzosa de títulos del gobierno. Ahorita, ¿dónde se da la liquidez? En que esos títulos nosotros los podemos descontar, porque obviamente como tienen garantía de gobierno los podemos ofrecer en el mercado y obviamente ahí tener recursos adicionales para poder irrigarle al país. Doctor Castro, esta mañana se conoció una encuesta de Fenalco que dice que el 24% de los comerciantes en Bogotá piensa cerrar de manera definitiva sus negocios. Esto es algo ya de por sí dolorosísimo. Estamos hablando prácticamente de un cuarto del comercio en la ciudad. Pero uno cuando se pone a revisar la realidad de las empresas, de estas pequeñas empresas, porque muchas veces las que no logran sobrevivir son muy pequeñas, es que algunas son muy jóvenes, algunas apenas tienen 1 año, ni siquiera completan 2. Y ahí me encuentro yo con este trino de @Dayana1129 que dice esto. No prestan. Tenemos una pequeña empresa de fotocopiadoras. Me mandaron al banco, fui al BBVA, me dijeron que no me prestan porque mi cámara de comercio es de diciembre y la empresa debe tener más de 2 años. ¿Usted no cree que con este tipo de condiciones el sector que usted representa, los bancos, está matando a un montón de pequeños comerciantes, de pequeños empresarios, de microempresarios que quieren empezar un pequeño emprendimiento y que se estrellaron de frente con esta realidad y ustedes les cierran las puertas porque sencillamente la empresa no tiene 2 años? A ver, yo lo primero que hay que aclarar, además porque me parece bastante agresivo decir que los estamos matando. A ver, Colombia está viviendo una pandemia. Doctor y eso Castro, está afectando a doctor todo Castro, el país. si el sector financiero no les tiende la mano, estas empresas se mueren. La pena, pero es que yo tengo que responder la pregunta como a la manera como me la están haciendo. Perfecto. Uno no puede decir que el culpable de la pandemia es un sector u otro. Entonces, si un comercio tiene que despedir sus empleados, entonces es el sector comercio el que está matando a los empleados. No, yo creo que en eso seamos en esto recatados, porque tampoco podemos empezar a repartir culpas. Todos estamos enfrentando como país un gran desafío y lo estamos tratando de resolver cada una de sus esquinas desde la mejor manera posible. Nosotros no nos hemos inventado las reglas bajo las cuales nosotros prestamos. Nosotros tenemos una vigilancia prudencial de riesgos. Nosotros tenemos una ley marco del sistema financiero. Nosotros tenemos una responsabilidad con los ahorradores. Y sobre eso es que nosotros tenemos que hacer préstamos. Ahorita, si usted me está hablando de que es que como país debemos hacer un cheque en blanco para todas las actividades económicas de cualquier índole, tengan o no tengan registro, tengan o no tengan, digamos, los papeles en regla, no me está hablando de política
de financiación, me está hablando de política pública. Pero pues eso no es posible en un país como Colombia. Lo están haciendo países como Francia, Alemania, y yo creo que aquí el gobierno está haciendo el mejor esfuerzo posible y nosotros también el mejor esfuerzo dentro de las circunstancias y dentro de nuestra responsabilidad fiduciaria con salvaguardar el ahorro del público. Nosotros no estamos matando a nadie. Listo, entonces yo necesito transmitirle esta pregunta que nos llega también a través del correo electrónico. Nos dice, soy funcionario de un banco tal, no voy a decir el nombre del banco, de una oficina en Bogotá. El día de ayer nos llegó la instrucción del banco de no dar créditos a pequeñas y medianas empresas que estén en sectores de riesgo, entre las cuales está el sector turístico, el sector médico, entre otros. La instrucción es que no se hacen estudios de riesgo, simplemente se le dice al cliente que no fue aceptado y punto. ¿Eso no es condenar a la muerte a un sector de las empresas? Primero dudo, pero en gran medida, de la veracidad de esa afirmación y de que si esa persona... doctor Castro, ¿tiene nombre, apellido y trabaja en un banco y firma con su nombre y apellido? Pues creo que está transmitiendo muy mal. Yo no creo que entonces que produzca el documento. No creo que ha habido ningún banco que esté dándose esas instrucciones en ese sentido. Obviamente hay unos riesgos inherentes a ciertos sectores y unos riesgos muy altos de posibilidad de impago, porque pues no podemos asumir que todas las empresas en este país, aún se les dé el acceso al crédito, van a poder sobrevivir. No lo sabemos, pero pues decir que ha habido ya una orden de que no haya ni un solo préstamo a ciertos sectores, pues yo tendría que verla por escrito. No la conozco, no es lo que uno ve en la banca, creer es en lo lo que que yo están llevo escribiendo trabajando, hasta ahora pero en Twitter y en muchos sitios. pero además estamos frente a una situación completamente diferente. La semana pasada, antes de la circular del Fondo Nacional de Garantías, donde no había unas garantías que van hasta el 90% para ciertos sectores, y esta semana donde hay unas garantías del 90 y el 80% focalizadas y enfocadas a sectores que, entre otras, muchos de esos son sectores en riesgo. Sí. Santiago Castro, usted es muy escéptico en los comentarios que recibe hasta ahora en Twitter, pero así es, nos están llegando muchos comentarios con el numeral a los banqueros les pido. Y por ejemplo nos dice Claudia Vargas en este momento, lo que da el Estado es plata de nosotros, lo que da el público en ahorros no pagan nada de intereses, entonces que ayuden a los que necesitan del crédito. 0 interés a 6 meses sería una de esas medidas. Por favor, mientras se solucionan los problemas, ellos están ganando con la intermediación financiera, el pueblo le ayuda a los bancos con impuestos porque estaban quebrados, gracias al gobierno de Pastrana. Entonces, ¿por qué no ayudan en este momento? Ya que él sabe a quién le han prestado, que nombre las empresas. Esta es una molestia y quiero que usted le conteste directamente a esta persona que escribe hasta ahora. No, pues primero, pues ojo, no es que sea escéptico de las redes sociales, sino que pretender que las redes sociales representan la realidad nacional, pues ustedes son los primeros dentro de un medio de comunicación serio que han padecido, digamos, la competencia de una opinión no formada a través de las redes sociales. Obviamente, pues hay ciertos pulsos que uno toma, pero yo tengo que basarme en las realidades, en las cifras. Las cifras oficiales son las cifras de la superintendencia y por eso les digo, esperaremos a ver qué pasa durante estos 5 días. Mientras tanto, nosotros, lo que sí les digo, porque no es un invento, por 6 es meses, la ley, le respondería. estamos cumpliendo el nivel prudencial de riesgos en el otorgamiento de créditos que nos exige la ley y la norma. Vamos a pasarle también algunos casos, doctor Castro, a ver si usted nos puede ayudar a resolverlos individualmente, pero yo quiero ya para finalizar preguntarle por las declaraciones que dio el mismo presidente de la República, Iván Duque, esta mañana, quien aseguró que no va a permitir que los bancos jueguen con las personas y que son unos vampiros. ¿Usted qué opina de eso, doctor Castro? No, creo que dijiste las palabras en el orden equivocado. No dijo que los bancos son unos vampiros, dije que no va a permitir que haya los bancos se vuelvan unos vampiros que se aprovechen de las condiciones. O sea, no afirmó que esté ocurriendo, dijo que va a impedir que eso ocurra. Y obviamente tiene, yo creo que todo el derecho. Hay que exigir que las condiciones bajo las cuales el gobierno ofrece unas garantías, esas condiciones se cumplan. Ahora, es un cheque en blanco para que toda persona pues pueda decir, oiga, yo llego aquí a la entidad
esta es la plata que necesito, no me discuta si eso es lo que necesito o no, y este es el interés que necesito. No, eso no va a ocurrir. Obviamente va a haber una análisis de riesgo, va a ser muy abreviado, porque pues no es lo mismo hacer un análisis de riesgo cuando el banco asume el 100% del riesgo y cuando asume el 10%, y eso se va a tratar de hacer de la manera más ágil. Eso no va a demorar semanas ni va a demorar muchos días, van a ser procesos muy, muy abreviados, y pues obviamente estaremos dispuestos a servir la confianza que ha depositado el gobierno en nosotros, pero quiero decir también que nosotros no estamos utilizando recursos del gobierno nacional cuando otorgamos una garantía. Lo que tenemos es una garantía que hasta el 90% para ciertos sectores, mi pymes nómina, el caso específico, donde en caso que si se da un periodo de gracia de 6 meses y dentro de 6 meses esa persona entra en mora y esa mora cumple ya 60 días, pues ya se considera que no hay pago y se hace efectiva esa garantía. Pero durante todo este momento lo que se estaba arriesgando, obviamente, con unos análisis de riesgo que tenemos que hacer porque la ley nos lo exige, es la plata del ahorro del público, que es el 85, casi el 90% de todos los activos del sector financiero. Doctor Castro, nos podríamos quedar muchos minutos más dialogando sobre el tema porque usted entiende que esta es una preocupación hoy día de muchos, muchísimos, yo me atrevería a decir de millones de colombianos. Entonces, por eso escucharlo usted, oír a los bancos y sobre todo tratar de encontrar un punto en donde la mayoría de los colombianos pues logre sentirse satisfechos es muy complejo. Y por eso le agradecemos su tiempo, le agradecemos su disposición para hablar con nosotros. Sabemos además que acaba de salir de otra discusión en el Congreso de la República. Gracias por acompañarnos, por estar en Sigue la W. Y seguimos pendientes porque esta situación de emergencia pues todavía se prolongará y por supuesto que muchos más colombianos seguirán viendo en ustedes, en los bancos, una tabla de salvación que ojalá pueda ser así, por el bien de la economía, por el bien de los negocios, por el bien de todos en Colombia. Doctor Castro, muchas gracias por atender esta llamada de Sigue la W. Gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes y estaremos siempre dispuestos a acompañar al país y al gobierno desde nuestras capacidades en enfrentar esta crisis que tiene a Colombia en graves aprietos. Sigue la W, nos robamos unos minuticos de la prueba, ya están Paula y María Camila listas con muchos temas para que usted también se entretenga y se informe a esta hora también sobre temitas del coronavirus, la COVID, ya viene la prueba y las 2 chicas COVID